digamos, era de vital importancia. Lo aceptaron y trabajaron los nuevos experimentos en química en base a esta teoría denominada flogista. Años después, ya en el periodo moderno, que podríamos arrancar desde 1770 hasta la actualidad, en el periodo moderno, en la misma edad moderna de nuestra historia, es cuando la química ya va a nacer como ciencia. Hasta aquí todavía la química no era considerada ciencia. Sí, es verdad que los científicos como Robert Boyle, Prel empezaron a hacer uso del método científico, pero aún no era considerada como tal. Decir que la química era ciencia acá es mentira, porque aún no adquiría el carácter de ciencia, puesto que los químicos de aquella época no supieron cómo explicar este fenómeno. O sea que la materia se pierde, entonces desaparece en la combustión. ¿Y qué sucede en el caso de los metales? Que cuando ganan masa, pesan más en la balanza. No supieron cómo explicar los químicos de esta época, por eso que no había unas leyes del todo que definan a esta ciencia. Sin embargo, en la edad moderna es cuando nace la química como ciencia. Aquí nace la química como ciencia. Nace la química como ciencia. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias a un científico francés llamado Antoine Lavoisier, ¿no? En francés. Ya en castellano para ti, Antoine Lavoisier. Entonces, el padre aquí de la química es Antoine, vamos a escribir acá, Antoine Lavoisier. Ahí está. Él es considerado el padre de la química moderna, Antoine Lavoisier. ¿Qué hizo este Lavoisier? Entre muchos de sus experimentos por la época que él hizo, pues se caracterizó por destruir, acabó con una teoría que había gobernado casi un siglo. ¿Cuál es esa teoría anterior a esta edad moderna? El flogisto. Él acabó con la teoría del flogisto. Es decir, lo que no supieron explicar los flogistas de esta época, Lavoisier sí lo supo explicar. Por lo tanto, él acabó con la teoría del flogisto. Acabó con la teoría del flogisto. Él sí supo demostrar a qué se debía el fenómeno de la combustión. El fenómeno de la combustión que hoy en día nosotros conocemos, lo supo explicar muy bien Lavoisier a través de muchos experimentos. ¿Qué más? A la vez que acabó con la teoría del flogisto, también acabó con una teoría que gobernó 20 siglos, algo de 2000 años. ¿Cuál es? La teoría de los 4 elementos que te expliqué hace un momento de Empédocles y que le dio mayor valor a Aristóteles. Entonces, acabó con la teoría de los 4 elementos. Acabó con la teoría de los 4 elementos que apoyó Aristóteles Empédocles. Acabó con la teoría de los 4 elementos, es decir, con la transmutación. Acabó con la teoría del flogisto, supo explicar de una manera muy correcta el fenómeno de la combustión. Él explicó que la combustión se debe a que un material combustible al combustionar no es que pierde flogisto, sino que está reaccionando con un gas al que este flogista Joseph Prel le llamó aire desflogisticado. Entonces, él lo supo explicar. La combustión se da por la reacción de un cuerpo combustible con el oxígeno, el cual te libera CO2, dióxido de carbono, y lo que es el agua, pues, ¿no? Este Lavoisier tuvo muchos aportes, hizo muchas contribuciones a la química moderna. Por ejemplo, él descubrió la composición del agua, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Descubrió la composición del agua. O sea, prácticamente fue un químico analítico. Por eso es que se considera el padre de la química moderna. Prácticamente descubrió la composición que tenía el hidrógeno y el oxígeno en el agua. También descubrió la composición que tenía el aire, el cual estaba conformado por aproximadamente un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno. Mira, un químico cuantitativo este Lavoisier. Este mismo Lavoisier, pues, al aire inflamable de Cavendish le llamó hidrógeno y a la vez al aire desflogistado de Joseph Prel le dio el nombre de oxígeno.
Entonces, como supo explicar el fenómeno de combustión, que no es que se perdía en el ambiente o que desapareció, ¿no? Es por eso que él crea esa famosa ley, que más que todo lo estudiamos como una de las propiedades de la materia llamada indestructibilidad. ¿Cuál es la ley que él formuló? La materia no se crea, la materia no se crea ni se destruye. Esto es lo que él formuló en contrario a la teoría del flojisto. Ni se destruye, sino por el contrario, solo se transforma. Principio de o propiedad de impenetrabilidad. Esa es la ley que él formuló, la ley de la conservación de la materia. No es que se pierda en la combustión, decía él. Lo que pasa es que en el fenómeno de oxidación adquiere esa capa de corrosión gracias al oxígeno que está adquiriendo del aire. Es decir, no es que acá apareció, sino que el aire que lo rodeaba, la sustancia en combustión, perdió el aire deslogistificado, perdió el oxígeno. Y en la combustión, que tuve cenizas, ¿y dónde está el otro cuerpo material? Se fue en forma de CO2. Por lo tanto, si los flojistas dijeron que esto se perdía es porque ellos trabajaban en un recipiente abierto. Estos flojistas trabajaban en un recipiente abierto. Por eso que cuando ellos se metían a llamas, a combustión, la masa se perdía. En cambio, Lavoisier hizo lo contrario. Si los flojistas trabajaron en el sistema abierto, yo voy a trabajar en un sistema cerrado, es decir, en envases o cilindros prácticamente totalmente sellados, cerrados. Trabajó en sistemas cerrados. Y es así como el aire ya no se escapaba a la atmósfera, el ambiente se quedaba almacenado. Y es por eso que cuando él trabajaba en sus instrumentos de laboratorio todo le cuadraba. Es por eso que ¿cuál es el instrumento con el cual él más trabajó? Trabajó con termómetros, barómetros, pero uno de sus instrumentos más empleados para Lavoisier, para crear la conservación de la masa de la materia, es especialmente la balanza. Así es, la balanza. La balanza es el instrumento más empleado por Lavoisier. Gracias a la balanza y a otros instrumentos más es en el que él pudo enunciar esta famosa ley, conocida hoy como propiedad de indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, y es aquí, pues con estos aportes de Lavoisier, es que la química ya adquiere carácter de ciencia, porque es aquí cuando de manera oficial Lavoisier aplica el método científico, los pasos del método científico, aplica el razonamiento, el método deductivo. Ese Lavoisier hizo una gran revolución. En Francia empezó a tener muchos seguidores y en muchos países del mundo, especialmente en Europa, y empezaron a desterrar la teoría del flojisto. Entonces, en resumen, la química probablemente nació con el descubrimiento del fuego. Pasó por muchas etapas. En la etapa egipcia nació en Egipto la química, pero aquí se practicó de una manera práctica. O sea, de una manera empírica más que todo. No se tomaba en cuenta el razonamiento, no se tomaba en cuenta los apuntes, el análisis que requiere un laboratorio. Entonces fue considerada ciencia divina, lo practicaban los sacerdotes. Años después, en el periodo histórico, en la edad antigua de la historia, los griegos también trataron de investigar de cuál era el origen del universo, del porqué de las cosas. Entonces, 4 filósofos dieron cada uno su respectivo elemento. Leucipo y Demócrito estaban en contra de esta teoría, que propusieron la teoría atomista que fue rechazada por Aristóteles. Era el más de la época. Lo que diga Aristóteles, su palabra es ley. Él estuvo de acuerdo con la teoría de los 4 elementos y trató de poner otro elemento más, un quinto elemento llamado el éter, el cual representaba el espíritu, ¿no? Mientras que Leucipo y Demócrito decían que la materia es discontinua porque cada vez que tú lo divides va a tener un límite que ya no se puede dividir, a eso le llamamos átomo. Aristóteles decía, no, la materia no es discontinua, es continua y tú lo puedes dividir de manera infinita hasta que ya no se pueda. Ellos no tenían cómo demostrarlo, solamente su explicación era nada más de una manera filosófica, ¿no? No trabajaban en base a un laboratorio, no lo podían demostrar experimentalmente.
Pasamos a la Edad Media, ¿no? En la alquimia, los alquimistas, ¿no? Esta ciencia alquímica nace en Egipto, se desarrolló especialmente en Alejandría, teniendo como máximo exponente a Geber. Aquí los alquimistas de la época, ¿cómo nace esta nueva corriente? Bueno, nace de la fusión de los griegos, más la filosofía griega, más la tecnología egipcia, más el misticismo oriental. Es decir, la superstición, la astrología, la hechicería. Entonces a los alquimistas se les relacionaron como brujos, magos, hechiceros. Sus objetivos: lograr la piedra filosofal, el elixir de la vida. ¿Lo lograron? No lo lograron. Fracasaron. No lograron crear la piedra filosofal, que era convertir un metal en oro. No lograron el brebaje, la pócima del elixir de la vida, que tenía como objetivo curar las enfermedades y darte la inmortalidad. No lo lograron los representantes, ¿no?, de la alquimia. Luego habíamos pasado del tercer periodo al cuarto periodo, la iatroquímica. Los alquimistas aquí ya dijeron, ya basta, ya no hay que crear la piedra filosofal, no nos da éxito. Por el contrario, lo que ganamos es una mala reputación. Ahora vamos a hacer uso de la química, pero a la medicina, es decir, a curar las enfermedades del cuerpo, a la fisiología. Y pues a esta iatroquímica se le dio el nombre de química médica, porque emplearon sustancias inorgánicas para poder sanar diversas enfermedades, ¿no?, de los seres vivos, del organismo. ¿Quién es el fundador? Paracelso. Ese es su apodo. Ya te dije que su verdadero nombre es Felipe Aurelio Teofastro Bombas de Hohenheim, ¿no? Es un químico médico alemán. Empleó minerales inorgánicos, acabó con la medicina tradicional. Sus colegas médicos curaban con sustancias orgánicas, con vegetales. Él dijo: no, yo voy a emplear minerales. ¿Le dio éxito? Sí, tuvo mucho éxito. Considerado padre de la iatroquímica, fundador de la iatroquímica y precursor o fundador de la farmaquímica, ¿no? La química, entonces la química pasan los años, pasa un siguiente periodo. Los alquimistas o químicos de la época, y en la edad moderna, ya no le pusieron interés tanto en la medicina ni en el logro de la piedra filosofal, en transmutar metales, sino en explicar el fenómeno de la combustión, en ese cuarto elemento aristotélico. Explicaron la combustión a su manera. Se equivocaron. Esta teoría duró algo de 80, 100 años, casi un siglo, no exactamente, pero cerca de un siglo se le considera. Años después, en la edad moderna, pues no, nace un francés llamado Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, que es lo que hizo entre sus contribuciones. El oxígeno que se había descubierto le dio el nombre de hidrógeno al aire desflugificado. Henry Cavendish le dio que descubrió el aire inflamable. Lavoisier le dio el nombre de hidrógeno. Descubrió la composición del aire, del agua. Fue prácticamente un químico analítico. Destruyó entonces la teoría de los cuatro elementos, la teoría del flogisto. El instrumento que él más empleó fue la balanza. Y al explicar de una manera correcta esta teoría del flogisto, ¿no?, al destruirla y al explicar cuál era la verdadera razón de la combustión, es que él pues pudo enunciar una famosa ley universal, ¿no?, que lo conocemos con la propiedad de la indestructibilidad, la cual es: la materia no se crea ni destruye, solo se transforma. No es que el flogisto se perdió, las cenizas quedaron ahí, el flogisto se desapareció, hizo teletransportación, sino que se transformó en un gas llamado CO2 y fue a la atmósfera. Los flogistas trabajaron con un sistema abierto, recipientes abiertos, cubetas abiertas, ¿no? Lavoisier trabajó con cilindros cerrados, donde la materia no se pueda ir a la atmósfera, y es así como demostró esa teoría. Muy bien, muchachos, entonces esta es la historia de la química desde que el hombre empezó a desplazarse sobre sus dos piernas hasta la época de Lavoisier, que es la época que nos gobierna hoy en día, pues, ¿no? Y la química de Lavoisier, pues, ¿no?, ya empezó con Dalton, que empezó a darle mucha relevancia a la teoría atomista de Leucipo y Demócrito. Así la química ya fue avanzando de manera enorme, ya adquirió carácter de ciencia gracias a Lavoisier. Ya la química empezó a desplegar de una manera pues
abismal, como se dice, de una manera colosal. Bien, entonces esta es la primera parte, ¿no?